Gracias a Dios una vez más le damos por esta grandiosa bendición de poder seguir reunidos como su iglesia en esta mañana que Dios nos ha dado con bastante lluvia. Parece que ya se calmó un poquito. Como quiera, pues se va a tomar un tiempo para que las aguas recedan y bajen, ¿verdad?, en las calles. Como quiera, le damos la bienvenida a aquellos que también nos siguen sintonizando vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo en esta solicitud que tienen también de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Aquellos hermanos que también no pudieron llegar aquí al edificio, también ahí en sus hogares, esperamos que estén con bienestar. Hermano Rudy me habló, ¿verdad?, que habían perdido electricidad, sabían que caído creo que 3 transformadores ahí en su área, están sin luz ahorita. Por aquellos hermanos también quizás que estén pasando por algo, ¿verdad?, que les esté afectando esta lluvia, o que estén con bienestar en nuestro deseo y seguirnos comunicando también. Vamos a continuar con la clase de esta mañana. Déjame cambiar los lentes. Vamos a continuar con la clase que comenzamos el domingo pasado. ¿Dónde voltear? Donde no hay dónde voltear. Where to turn, where there's nowhere to turn. Y nos quedábamos, hermanos, en estas lecciones donde estos personajes de la historia, tales como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, también, hermanos, Daniel en el foso de los leones, como Dios estuvo con él, tapó la boca de esos leones para que Daniel no fuese dañado. Sabemos que habían pasado ese edicto de cualquiera que hiciere, ¿verdad?, plegarias o oraciones a otro Dios o no en el nombre del rey, iba a tener que ser ejecutado. Daniel, hermanos, siguió después de oír el edicto. Leíamos también ahí en Daniel capítulo 3, después de que él oyó el edicto, él siguió como quiera orando a su Dios. 3 veces lo hacía, mañana, tarde y en mañana, mediodía y luego tarde, ¿verdad? Hacía estas oraciones. Daniel siguió y no tuvo miedo, y Dios le salva. También ahí, hermanos, estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, también se les dice que le dieran honra y gloria a esa estatua que había sido erigida, y ellos dijeron: no, nosotros no vamos a dar esa honra a este ídolo, y tenemos fe que Dios va también a librarnos. Pero y si no, también leíamos, ¿verdad? Y si no, como quiera, no vamos a rendirle homenaje a esa estatua. Nos quedamos ahí en el Nuevo Testamento en el caso del apóstol Pablo, como también Dios estuvo con él. Ahí estuvo con él, ¿verdad?, en ese lugar donde no había donde voltear, estaba en la cárcel, de más adentro. Ahí estaba el apóstol Pablo y Silas. Y sin embargo, leíamos ahí, vamos a leerlo para recordar, hermanos, Hechos 16, 25 y 26, Acts 16, 25 and 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén.
Veíamos cómo llegó Dios a obrar de esta manera. Ellos, Pablo y Silas, a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí estaba Dios, aún en esas circunstancias, en el calabozo de más adentro. Y eso es lo que nos da a nosotros también ese ánimo, esa fe para seguir adelante, sabiendo que Dios siempre va a estar allí, ¿verdad? Aún en la situación más terrible, aunque donde no hay donde voltear, ahí está Dios también, haciendo un camino. Ahí está Dios a tu lado, hermano, hermana, no importa por cualquier situación que estés pasando. Y ahí nos quedamos, hermanos. Vamos a continuar con esta parte 2. ¿Dónde voltear? Donde no hay donde voltear. Y es en estos tiempos, hermanos, así que el Señor también nos invita. The Lord invites us, right? Nos invita a ir hacia Él, a acudir a Él. Esto lo encontramos, vamos a ir al libro de los Salmos, Salmos 50, 15, Psalms 50, 15. ¿Qué dice? Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. English. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. Amén. Invócame, dice, en el día de la angustia. Call upon me. Y leo que dice, te libraré y tú me honrarás. A veces nos olvida también, hermanos, esto, darle la honra a quién, a Dios. Dice aquí, te libraré y tú me honrarás. Le debemos esa honra, esa gloria a nuestro Padre Celestial. A veces nada más esperamos que nos esté libre. Señor, ayúdame, líbrame de esta tribulación. Y luego cuando Él nos libra, nos ayuda, se nos olvida darle gracias. Se nos olvida darle la honra y la gloria que Él se merece. Ojalá que no seamos malagradecidos, hermanos, también por lo bueno que Él es, siempre. Ahí está. Y Dios dice, llámame, invócame. También hay, hermanos, Salmos 78, 34 y 35. Psalms 78, 34 and 35. ¿Qué dice? Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. English. When he slew them, then they sought him, and they returned and sought earnestly for God. Then they remembered that God was their rock and the Most High God their Redeemer. Aquí en este Salmo 78 encontramos básicamente la historia del pueblo israelita resumida en estos versículos de este capítulo, cuando andaban allá en el desierto, cuando Dios los saca de la esclavitud egipcia, si ustedes lo leen en sus hogares, y da esta historia, un resumen de todo lo que pasó en esos años en el desierto. Y luego dice el 34, si los hacía morir, entonces ¿qué? Buscaban a Dios. Primero estaban, ¿verdad?, repelando, y luego venía el castigo de Dios. Entonces ahora sí ya se acordaban de que Dios estaba en control, ¿verdad? Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían, ¿qué dice? Solícitos en busca suya, solícitos. I mean, they were seeking fervently. That's what it means, right? Fervientemente. Pero el problema es que no nada más debemos de buscar a Dios solícitos cuando estamos en tribulación, en problemas, es todo el tiempo, solícitos, cuando nos está yendo muy bien, más solícitos, más agradecidos por lo bueno que es, por su misericordia. El pueblo israelita, hermanos, duros de servir, dice la palabra de Dios. Se acordaban, dice el 35, verse 35, ¿qué? De que Dios era su refugio.
y el Dios Altísimo su Redentor. Pero luego venía la lisonja y la mentira, ¿verdad? Con su lengua. Si ustedes siguen leyendo, era un vaivén, ¿verdad? Un vaivén. Ahorita sí se acordaban de Dios, luego se olvidaban de Él, luego se acordaban de Él, y así, ¿verdad? Ojalá que esto no suceda en nuestras vidas, hermanos, y que siempre entendamos que a Él le debemos todo, que Él es misericordioso, nos dejó llegar con bienestar. Ya está, un poquito nervioso cuando veníamos ahí, ¿verdad? Porque ya a veces no sentía la llanta, como que está bajita la ven, ¿verdad? Entonces digo, ay, a la mujer, ¿quién le vamos a quedar? Hijas mías y esposa mía, ¿a quién le vamos a hablar? Pero gracias a Dios nos dejó llegar, ¿verdad? Hermanos, hicieron lo correcto, ¿verdad? No arriesgarse. Nosotros ya veníamos en camino, ¿verdad? Dijimos, vamos a darle y que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero ojalá que todos estén con bienestar y entender que Dios es misericordioso. Si se llevó a cabo este servicio es porque es misericordioso, nos dejó llegar, nos dejó tener luz, ¿verdad? Para que también los hermanos puedan estar ahí en comunión, aunque en sus hogares, por esta situación. Gracias a Dios por su misericordia siempre, hermanos y amigos. Dios está ahí siempre, hermanos, para su pueblo en específico, el pueblo de Dios que está en tribulaciones, que pasa por las tribulaciones. En Salmos 46:1, fíjense lo que dice David también, Psalms 46:1, Salmos 46:1. ¿Qué dice, hermanos? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. English. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahí está las fortalezas en los tiempos antiguos, hermanos. Se hacían los vallados, murallas, allá especialmente en los castillos y en las ciudades que estaban ahí, ¿verdad? Se amurallaban. Tenemos también la gran muralla china, ¿verdad? Una de las 7 maravillas del mundo. Pues ahí está todavía esa murallota. Algún día a lo mejor digamos, vámonos allá a ver la muralla china, a caminarla, ¿no? Y quedamos ahí. Pero se hacían estas murallas grandiosas, ¿verdad? Para protegerse. Y dice aquí que Él, Dios, es que nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí está nuestro Dios, right? Nuestro amparo y fortaleza. Cada vez que pasamos por problemas, nos agarramos de la mano de Dios. Ahí está nuestro Dios, right? Ahí está nuestro Padre, siempre dándonos la mano. Aunque no lo veamos, sabemos que ahí está. No lo vemos con los ojos físicos, pero sí con los ojos del alma, los ojos del Espíritu. Sabemos que nuestro Padre no nos abandona. Dios es nuestro ayudador. Él puede ser encontrado también por ti, amigo, amiga. Puede ser hallado por ti. Si tú le buscas sinceramente, ahí está. Ahí está Él, listo para ayudar, siempre cercano, no estando lejos. Ahí está cerca, si tú le buscas sinceramente. No podemos, hermanos, inventar un mejor ayudador. ¿Por qué? Porque Él sabe todo. Él lo puede todo, todopoderoso. Él está en todo lugar, omnipresente también, y Él ama a todos. He loves everyone. Él ama a todos y espera que la persona se arrepienta y empiece a hacer su voluntad, que regrese a Él. Si se ha descarriado, que regrese, to turn to Him again. Jesucristo, hermano, siempre también en su vida en esta tierra, Él siempre acudía a su Padre en oración, nos enseñó lo que era ser un hombre de oración. Se iba, ahorita regreso, mis apóstoles, voy a hablar con mi Padre.
Se iba también de las multitudes, se apartaba a las que él ayudaba y hacía milagros para con ellas, les sanaba. Se tenía que ir siempre a solas también a seguir orando, a pedir ese auxilio, a enseñarnos de qué se trataba, depender de Dios. Aunque Él era Dios, ya lo entendemos, pero nos dio ese ejemplo a nosotros. Ustedes esto es lo que deben de hacer, humanos. Acudir a Dios. A veces nos desesperamos, nos jalamos los pelos, hermanos, ya no sabemos qué hacer. En vez de ir a Dios en oración, no hay tiempo. No time, I'm too tired. No, usted no sabe qué tanto trabajé, hermano, chavos. No tengo tiempo de hacer oración. A mí no me tienes que decir si hiciste oración o no, Dios lo sabe. Así como yo también sé si voy a Dios en oración tal y como debo hacerlo, o en familia, los que tenemos ya familia. Dios ahí está, hermanos. Cristo siempre nos dio ese ejemplo, aún estando en la cruz del Calvario ya, haciendo su misión, completando su misión aquí en esta tierra. Se dirigió a Dios, hermanos, 3 veces. 3 veces. También, hermanos, habló sus primeras palabras en la cruz, sus cuartas y sus últimos también, hermanos, oraciones hacia el Padre. Su primer pensamiento, su pensamiento en medio también de su crucifixión, y sus últimos pensamientos, cuando lo leemos en los evangelios, también ahí estaba su Padre Dios. Ahí está. Por eso, hermanos, no nos sorprende que su primer palabra que Jesucristo habló en la cruz fue una oración. Una oración. Cuando Él pide también: Padre, perdónalos porque no saben qué lo que hacen. Estaba orando, estaba pidiendo al Padre por esa misma gente que lo estaba crucificando. Él ya tenía esa relación antes de ir a la cruz con su Padre. La relación de oración, de hijo y padre, para enseñarnos otra vez. Dios hecho carne nos enseña qué debemos hacer cuando no hay dónde voltear. Él volteó a su Padre. Entendemos esto, hermanos, lo que Cristo hizo, el ejemplo que Cristo nos dio también, y hizo lo que Él estuvo acostumbrado a hacer durante toda su vida: ir al Padre en oración. Aún aquellos que rehúsan, hermanos, orar cuando el mar pues está bien bonito, ¿verdad? Un crucero. Aún aquellos que no creen en la oración, cuando viene esa tormenta, empiezan a orar. Y especialmente cuando es un ciclón, o es un huracán, o es ¿verdad? Uno de esos grandototes que nada más, ¿cómo se llaman los? Tsunamis, ¿verdad? Los tsunamis. Ahora sí, pues no que no creías en Dios, no que no creías en la oración, de repente sale una oración de esas personas. Jesús, hermanos, el gran doctor, que nunca, hermanos, decepciona. En Job también, hermanos, tenemos en Job 13:4, Job 13:4. ¿Qué dice Job, hermanos? 13:4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Está hablando Job a sus amigos, ¿verdad? ¿Qué dice en English? You, however, smear me with lies. You are worthless physicians, all of you. Sus amigos le estaban juzgando en vez de ayudarle, en vez de ofrecerle una mano, ¿verdad? No, es que debiste haber hecho algo muy mal, Job. Muy mal.
es que tú debiste haber cometido una gran falta y por eso te está viniendo todo lo que te está viniendo. Él sabía, hermanos, que eran fraguadores de mentira. Todos vosotros son, ¿qué? Médicos nulos. Y qué triste, ¿verdad? Una sarna maligna que le llega rascándose, no podía, hermanos. ¿Verdad? Dejar de rascarse su carne, cayéndosele. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Hubiéramos echado ya unas cuantas maldiciones, ¿verdad? Si así por cualquier cosita las echamos. Y enfrente de personas que no deben de oírlas, ¿verdad? Qué malos ejemplos somos a veces. Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6. Isaiah chapter 1, verses 5 through 6. ¿Qué dice, hermanos, también Isaías? Isaías 1, 5 al 6. Isaiah 1, 5 and 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. English. Why should you be stricken again? You will revolt more and more. The whole head is sick, and the whole heart faints. From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores, that have not been closed or bound up or soothed with ointment. Tenían a su Dios como su rey, como su médico que podía sanarles. Claro, está hablando de la herida espiritual, ¿verdad? Las llagas espirituales, el pecado, la rebeldía de esta nación de Israel. Ahí tenían al Todopoderoso, al gran médico que podía sanarlos, pero ¿qué hicieron? Provocaron a ira, dice el 4, verse 4, the last part. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y les pregunta el profeta Isaías, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y lo que ustedes leyeron, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón, etcétera, etcétera. Pero ahí estaba el gran médico. Todo lo que tenían que hacer era bajar su cabeza. Pero qué difícil es humillarnos, ¿verdad? ¿Cómo no? Él es el que está mal, ella es la que está mal, ¿yo por qué? En vez de humillarnos y pedir a Dios también perdón y misericordia que necesitamos todos. Jeremías también 8:22, ¿qué dice, hermano? Jeremiah 8:22, Jeremías 8:22. ¿Están dormidos todos, verdad? Somos tan poquitos. No hay bálsamo en Galar, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? English. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is there no recovery for the health of the daughter of my people? Otra vez ahí estaba el gran médico, right? Y pregunta el profeta Jeremías, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Otra vez en lo espiritual. Está hablando de médicos físicos, hermanos, que te untaban ungüentos y hierbitas y etcétera, ¿verdad? Está hablando de lo espiritual. Ahí estaba el gran médico que los podía sanar. Pero ellos otra vez se rebelaron, right? Judá y Jerusalén, no nada más Israel. Judá también, right? Acuérdense que hubo una división, right? Del pueblo también. 10 tribus se dividieron para, ¿verdad? Una parte y las otras 2 para la otra parte. Hubo división en el pueblo de Israel. Siguieron, sin embargo, adorando a los ídolos, a los baales, todas las tribus. Unos más que otras, pero como quieran.
Lo hicieron, se tornaron a los Baales, a los ídolos, después de tener ahí al gran médico, al Todopoderoso. Por eso no hubo esa cura, y por eso Jeremías pregunta esta pregunta: ¿que no hay médico? ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? A veces también nos pasa esto a nosotros, hermanos y amigos, que no encontramos la medicina para el alma porque no hay arrepentimiento. Dios te invita, amigo, amiga, a que vengas, a que aceptes su cura. No está hablando en lo físico, el bautismo no te va a curar de nada físico, no puede. Primera de Pedro nos habla, ¿verdad? 3:21, no es para el limpiamiento de ¿qué? De conciencia, nos salva de nuestros pecados, nos añade Dios a su iglesia en las aguas del bautismo. Es un limpiamiento de conciencia, no quita las inmundicias de la carne. Ahí está el gran médico y te está invitando hoy, amigo, amiga, también en esta mañana, a que acudas a él. Mateo 9:11 en el Nuevo Testamento, Matthew 9:11 through 13, Mateo 9:11 al 13, ¿qué dice? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. English. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? When Jesus heard that, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. Otra vez, esto fue después de que Cristo llamó a Mateo, uno de los publicanos, uno de los, en inglés, tax collectors, right? Matthew. Y le dice, sígueme, verse 9, right? Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Por qué Cristo va? Siempre me pongo a pensar también acerca de Mateo. ¿Por qué Cristo va con este hombre que colectaba los impuestos? Uno de los más odiados entre el pueblo judío, porque ellos lo hacían para el pueblo romano, lo hacían para el gobierno romano. Eso eran los más odiados entre el pueblo judío. Y va Cristo y escoge a esta persona. Cristo no ve lo de afuera, Cristo ve lo de adentro. Estaba viendo en Mateo algo muy especial también, ¿verdad? Y por eso le llama. Así como nos llamó a cada uno de nosotros, vio algo muy especial en ti y en mí, hermano, hermana, ¿verdad? Por eso te llegaron ahí quizás a tu puerta, ¿verdad? Y te tocaron la puerta. ¿No quiere usted un estudio de la palabra de Dios? Por eso llegaste a conocer, hermano, hermana, a alguien que te habló del Evangelio, right? Ya sea en la calle o en el trabajo. Ahí estaba ese hermano, esa hermana que se preocupó por tu salvación y te hizo la invitación, right? Dios, hermanos, también ve a cada uno de nosotros lo de adentro, no lo de afuera. Sígueme. Y por eso le juzgan a Cristo. Estaba sentado Cristo a la mesa en la casa. Muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínense esa escena. Cristo con un montón de pecadores sentado ahí, el maestro. Y vienen los fariseos. Lo vieron. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque se está contaminando vuestro maestro.
¿Que no sabe acerca de la ley de Moisés? Básicamente, ¿no? Y Cristo, al oír esto, les dijo, ni siquiera se dijeron a Cristo cobardes, fueron y le dijeron a los discípulos, ¿verdad? Porque vuestro maestro, si eres hombre, lo dices cara a cara. ¿Cuánto no hemos pasado aquí también, hermanos? Siempre puros chismes por atrás, puros chismes. Si eres hombre, confrontas, más por los lobos rapaces, ¿verdad? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine para curar a ustedes, porque ustedes no necesitan médico. Ustedes están muy bien. Ustedes están muy sanos, según ustedes. No, vine por los que sí necesitan. Los pecadores, los enfermos. No nada más físicamente hablando, está hablando en lo espiritual, ¿verdad? Y pues y aprender, por eso les dice el 13 también lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Be merciful. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es por eso que cada vez que hay un bautismo, hay gozo en el cielo. Un pecador que se arrepiente. Una persona que estaba perdida, que no tenía esperanza, y la encontró. Para eso Cristo vino. La persona que no tenía a dónde voltear, Cristo le dice, voltea para acá. Aquí estoy yo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí está Cristo, hermanos, el gran médico. Lucas también 8, 43 al 48. The book of Luke 8, 43 through 48. Lucas 8, 43 al 48. De una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nos da sentimiento, ¿verdad?, de esta historia de esta mujer y la compasión de Cristo, ¿verdad? Y esto, claro, fue primero va a uno de los principales a pedir por su hija, ¿verdad?, que estaba enferma, y entre eso que estaba pasando, mientras iba, dice el versículo, estaba muriendo más bien, ¿verdad?, una hija de 12 años, hija única, 42, ¿verdad? Este principal de la sinagoga le pide a Jairo, la hija de Jairo, se llamaba el principal, es el versículo 41, postrándose, dice, a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, que fuese a su casa porque tenía una hija, dice, única, como de 12 años, que estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba la multitud y este hombre, sin embargo, hace lo imposible para hablar con Cristo y pedirle, y se postró ante él, dice, right? Se postró significa, hermanos, cuando la persona se postraba era que se agachaba a rodillas y ponía su cabeza en el piso, básicamente. Eso es lo que significa postrarse. Kneel down all the way, put your face down on the ground, basically. Porque quería que su hija fuese sanada, porque se estaba muriendo. Imagínense una hija de ustedes de 12 años muriéndose. I cannot imagine, I don't want to imagine. Y en esto viene esta mujer que ustedes leyeron,
con toda la multitud, pónganse a pensar lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? No tenemos aquí video, hermanos, para poner, ¿verdad? Por si no nomás estuviéramos viendo películas. Pero imaginémonos en nuestra mente, pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. La mente es tan poderosa que es mejor que una película que ustedes vean aquí, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que está pasando en la multitud. Le oprimía a todos queriendo tocar a Cristo, queriendo que Él los tocase para que hubiese sanidad. Cristo, hermanos, imagínense a Cristo con todo esto alrededor de Él también. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Qué ironía, ¿verdad? La muchachita que estaba muriendo, 12 años. Y esta mujer padeciendo 12 años. Flujo de sangre, ustedes lo entienden más, hermanos. Yo no tengo eso. No podemos los hombres. Si nos sale sangre en el doctor, porque es una emergencia, ¿verdad? Pero ustedes, hermanas, tienen su menstruación, ¿verdad? Pero esta era excesiva. No paraba. Imagínense. Seguía, hermanos, seguía esa sangre. Gastado, dicen médicos, todo cuanto tenía, pues ninguna había podido ser curada. 12 años tratándolo de la medicina, tratándolo los médicos, y no es como hoy en nuestros días, ¿verdad? Que tenemos exámenes de sangre y que te sacan el MRI, ¿verdad? Y el sonograma, y muy diferente la medicina de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero ya se había gastado todo, dice. Pues ninguno había podido ser curado. Se le acercó por detrás a Cristo y tocó el borde de su manto. ¡Wow! Tocando el borde de su manto y completamente sanada. After 12 years of going through that. What a miracle. Dice, se detuvo el flujo de su sangre al instante, sintió algo diferente que nunca había sentido por 12 años. Something different happened after 12 long years. Se detuvo el flujo de su sangre. Stopped, right? ¿Qué dice en inglés the last part of 44? Only the last part. Immediately her discharge of blood ceased. Immediately her discharge of blood ceased. Inmediatamente. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Fíjense la pregunta de Cristo. ¿Quién es el que me ha tocado? No dijo la. Entonces Cristo no era el todopoderoso, no era el todo el que sabe todo. Muchos de ahí se basan en eso y empiezan a dudar de la palabra de Dios y empiezan a blasfemar de la palabra de Dios. Él ya sabía, hermanos, quién le había tocado, pero era para que todos vieran, para que todos entendieran. Qué difícil, hermanos, ha de haber sido para el Señor, ¿verdad?, enseñar estas lecciones. Y lo vemos porque era mucha incredulidad. Y los discípulos, si Cristo les había dicho quién es el que me ha tocado, era una forma especial, no nada más que ¿verdad?, lo tocaron así, acá. Era un toque de fe del cual estaba hablando Cristo. Pero no habían entendido ellos todavía lo de fe, les faltaba mucho todavía crecimiento. A veces también así nos pasa a nosotros, nos falta mucho crecimiento para entender lo de verdad, lo que se trata la fe a veces. Y hablamos y queremos hablar de cosas espirituales y no entendemos. Y lo malinterpretamos siempre. Aquí también pasó esto con los discípulos, negando todos, yo no fui, como que Cristo les iba a reprochar, ¿verdad? A veces pregunto a mis hijos, oye, ¿quién fue esto? La que hizo, no, yo no fui, pa, yo must have been Hannah, must have been Penny. No, hija, además quiero saber, no les voy a sacar el cinto ahorita, la verdad a lo mejor sí, ¿no? Pero quiero saber quién hizo esto, digan la verdad. That's the whole point, right? Así también yo no fui, negando a todos, dijo Pedro, y los que con él están, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Otra vez no entendiendo el toque de fe, ¿verdad?
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta es la razón, Pedro y los demás. Véanlo en el sentido que espiritual. El toque de fe. Fue un toque especial. Y entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, como que todos empezaron a voltear, y ahí estaba la mujer y ya la empezaron a ver todos. Ya no estaba entre la multitud, como que quedó ahí en el centro, nos imaginamos, ¿verdad? Dice, no, ya no había quedado oculta. What does it say in English? Now when the woman saw that she was not hidden. She was not hidden anymore. Se dio a conocer, ahí está. Y ella en su mente, ¿verdad? Vino temblando y postrándose a sus pies. Ya me descubrió. Right? Imagine this woman trembling. Trembling and kneeling down. Postrándose ante sus pies. De esa manera es como debemos de acudir a Cristo. Con sinceridad. Puede uno decir, pues quizás fue el miedo de ser reprendida o algo, ¿verdad? Pero no, va más allá de eso. No era un temor de miedo meramente, porque la iban a reprender. Sino, bueno, pues sí hice esto, lo necesitaba y fui y toqué el manto de Cristo sin pedir permiso, right? Sin pedir permiso. Le declaró, dice que delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Aparte de eso, hermanos, era algo vergonzoso. I mean, it's kind of embarrassing, right? Imagine you girls, any of you. Decirle a todos ahí, es que he padecido de flujo de sangre por 12 años. Must have been a little bit embarrassing, right? Sin embargo, lo dijo, esto es lo que pasó. Dijo la verdad, en otras palabras. Yeah, it was me. Y sin embargo, al último, hermano, le dice Cristo, y él le dijo, ¿qué? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo tocó con esa fe de recibir sanación. En este caso sí fue una sanación física que recibió al instante, pero lo más grandioso, aparte de que recibió el cesamiento de esa sangre que salía, lo más grandioso es que su fe le había salvado. Entró a la salvación sin ser bautizada, porque todavía la iglesia de Cristo no se establecía. Otra vez mucha gente de ahí saca y dice, ya ven, nada más con la fe que tengas, crees en Cristo y ya eres salvo. Otra vez trazando malamente la palabra de Dios. En este caso, Cristo Jesús la quiso salvar de esa manera, de sus pecados. Tu fe te ha salvado. ¿Ve en qué? Ve en paz. Sigue en paz. Lleva la paz de Dios contigo. El médico de médicos. Cuando no había dónde voltear, ya se le había acabado el dinero a la mujer, dice ahí, ¿no? Nothing more to pay for doctors. Y Cristo le dio esa sanidad por ese toque de fe, the touch of faith. A ti, amigo, amiga, también hoy te promete ya no un sanamiento físico, si llega, amén. Si estás sufriendo de alguna enfermedad incurable y los doctores de alguna manera hayan la solución, claro, por medio de la voluntad de Dios, si así Dios lo quiere, amén. Hemos visto gentes que han sido sanadas de algo que ya quizás estaban para morir, y viene Dios y las restablece. La oración de fe puede mucho, pero si no eres sanado de tu enfermedad física, vas a obtener algo mucho mejor. No te mortifiques, porque la carne, tarde o temprano vamos a morir, pero vas a obtener la salvación de tu alma. Eso es lo que Cristo ofrece, mayormente. En esta mañana te hacemos esa invitación, amigo, amiga. Si tú ya también tienes ese deseo
de empezar una vida nueva en Cristo, siendo bautizado para el perdón de tus pecados, limpiar tu conciencia de las obras muertas que llevas ahorita en ti. Dios quiere librarte de eso, quiere quitarlo, quiere hacerlo a un lado, quiere limpiarte y darte una vida nueva en Cristo Jesús, su Hijo unigénito. Si así lo deseas, contáctanos para que de alguna manera Dios lleve a cabo este deseo que tú ya llevas en tu corazón, y no lo dejes para mañana porque quizás sea muy tarde. Que el Señor les bendiga. God bless you all. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de esta adoración. Que el Señor les bendiga. God bless you all. Amén.